Cordial saludo. Hoy hablaremos sobre la actividad 1, percepción. Mi nombre es Melanie Daniela Urbano Narváez, estudiante de la Universidad Iberoamericana. Esta es la materia de neurociencia cognitiva. Primero, ¿qué es la percepción? Es el proceso mediante el cual el cerebro organiza, interpreta y da significado a los estímulos sensoriales que recibe del entorno a través de los sentidos. En otras palabras, la percepción es cómo interpretamos las sensaciones que nuestros órganos sensoriales como los ojos, la piel, la nariz, los oídos y la lengua envían al cerebro. Características de la percepción. La interacción con los sentidos. Cuando los órganos sensoriales detectan estímulos del entorno, como la luz, el sonido, la temperatura, el sabor o el olor, estos estímulos se convierten en señales eléctricas y viajan al cerebro. La segunda es el procesamiento cerebral. Una vez que las señales sensoriales llegan al cerebro, se procesan e interpretan. La tercera es la organización e interpretación. El cerebro organiza la información sensorial de la manera coherente, integrando diferentes tipos de estímulos. Y cuarta, la subjetividad, lo que significa que puede variar entre diferentes personas como la atención, las expectativas, las emociones, la cultura, las experiencias previas y el contexto puede influir en cómo se perciben los estímulos. La transducción sensorial es el proceso mediante el cual los estímulos físicos y químicos del entorno son convertidos en señales eléctricas que el sistema nervioso puede interpretar o procesar. Este proceso es fundamental para que podamos percibir el mundo a través de nuestros sentidos. Etapas del proceso de transducción sensorial. Primero tenemos la detección del estímulo. Los receptores sensoriales captan estímulos del entorno que pueden ser de diversas formas como la luz, el sonido, la temperatura, las sustancias químicas. Segundo, la conversión del estímulo en señal eléctrica. Una vez que el receptor detecta el estímulo, lo convierte en una señal eléctrica. Esta conversión depende de la naturaleza del estímulo. En la visión, las células fotorreceptoras, en la audición, las células ciliadas, en el tacto, los mecanorreceptores y en el olfato, los receptores olfativos. La tercera es el transporte de la señal. La señal eléctrica generada por los receptores sensoriales se transmite a través de neuronas sensoriales hacia el sistema nervioso central. Esta viaja hacia áreas específicas del cerebro, dependiendo del tipo del estímulo. Y como cuarta, la interpretación y percepción. Finalmente, el cerebro interpreta estas señales eléctricas y las convierte en percepciones conscientes, como ver una imagen, oír un sonido o sentir una textura. Este proceso de interpretación depende de la información sensorial que el cerebro ya ha almacenado y de la integración de los estímulos de diferentes sentidos. Un ejemplo es en la visión. En los ojos, las células fotorreceptoras de la retina detectan la luz y la convierten en señales eléctricas. Estas señales son procesadas por el cerebro para crear una imagen visual. En la audición y el oído interno, las células ciliadas en la cóclea detectan las vibraciones del sonido y las transforman en impulsos eléctricos que son enviados al cerebro para su interpretación. Procesamiento subcortical. Este procesamiento se refiere a los procesos cerebrales que ocurren en las estructuras del cerebro situadas debajo de la corteza cerebral, conocidas como estructuras subcorticales. Estas estructuras son responsables de una variedad de funciones esenciales que incluyen la regulación de las emociones, el control motor, la memoria y la integración de información sensorial. Este procesamiento ocurre antes de que la información llegue a las áreas corticales superiores, como el córtex cerebral, que están involucradas en funciones cognitivas más complejas como el pensamiento consciente, el juicio y la toma de decisiones. Sin embargo, las estructuras subcorticales desempeñan un papel fundamental en la modulación y la regulación de la información antes de que llegue a estas áreas. El procesamiento subcortical en la percepción y la acción. La percepción. Las señales sensoriales como las visuales y auditivas son primero procesadas en centros subcorticales antes de que se envíen a la corteza cerebral para un procesamiento más detallado y consciente. Por ejemplo, la información visual que llega a los ojos viaja primero al tálamo y luego a la corteza visual para ser interpretada. Segundo, el control motor. Las órdenes motoras son procesadas en los ganglios basales y en el cerebelo antes de ser enviadas a los músculos. Esta procesión subcortical asegura que los movimientos sean fluidos y coordinados. Si un área cortical está dañada, puede ocurrir movimientos involuntarios o falta de coordinación. Ejemplo, respuesta emocional al peligro. Cuando una persona ve una serpiente, la información visual se procesa en el tálamo, luego llega a la amígdala que evalúa la amenaza y desencadena una respuesta emocional como el miedo. Esto ocurre incluso antes de que la persona sea plenamente consciente de la serpiente.
La corteza cerebral es la capa externa del cerebro, muy delgada y arrugada. Cubre los hemisferios cerebrales. Es la parte más evolucionada y compleja del cerebro humano, responsable de funciones cognitivas avanzadas como el pensamiento consciente, el lenguaje, la memoria, la toma de decisiones y la percepción sensorial. El proceso cerebral en la corteza. Ocurre en la corteza cerebral, implica la interpretación y análisis de las señales que provienen de otras partes del cuerpo. Este procesamiento es complejo ya que involucra la integración de múltiples tipos de información para generar una respuesta coherente y adaptativa. Principales etapas del procesamiento cerebral. Primero tenemos la recepción de la información. El cerebro recibe la información del entorno o del interior del cuerpo a través de receptores sensoriales que detectan los estímulos. Esta información es enviada al cerebro en forma de señales eléctricas a través de las neuronas. Segundo, el transporte de la información. Una vez que los estímulos son detectados, las señales viajan a través de las neuronas hacia diferentes áreas cerebrales. Tercero, procesamiento en el cerebro. El procesamiento de la información se realiza en diferentes niveles del cerebro, principalmente en la corteza cerebral y las estructuras subcorticales. Cuarto, la interpretación de la información. Una vez que la información llega a las áreas de la corteza cerebral, el cerebro la interpreta en base a experiencias previas, conocimientos almacenados y contextos específicos. Esto permite generar una percepción consciente del estímulo. Quinto, generación de una respuesta. Después de interpretar la información, el cerebro genera una respuesta adecuada, puede ser motora, emocional o cognitiva. Y sexto, la retroalimentación. El procesamiento cerebral también involucra un sistema de retroalimentación. El cerebro evalúa constantemente las respuestas generadas y ajusta su actividad para optimizar futuras respuestas. Esto es fundamental para el aprendizaje, la adaptación a nuevas situaciones y mejorar las funciones cognitivas. Las agnosias. Estas son trastornos neurológicos en los cuales una persona no puede reconocer o identificar estímulos sensoriales específicos a pesar de que las funciones sensoriales básicas se mantienen intactas. Este tipo de trastorno es consecuencia de daños a áreas específicas en el cerebro que procesan la información sensorial, especialmente en la corteza cerebral. Dependiendo del tipo de agnosia, la incapacidad de reconocer e interpretar la información afecta a diferentes modalidades, principalmente como visuales, auditivas y táctiles. Principales tipos de agnosias. Primero tenemos la agnosia visual, que es la incapacidad de reconocer objetos, rostros o colores a pesar de tener una visión normal. Segundo, la agnosia auditiva. Es la incapacidad para reconocer sonidos o palabras a pesar de tener una audición normal. Tercero, la agnosia táctil. Es la incapacidad para identificar objetos a través del tacto, aunque la persona pueda percibir correctamente las sensaciones táctiles. Cuarto, la agnosia olfativa. Incapacidad para reconocer olores, aunque la persona pueda percibirlos físicamente. La quinta es la agnosia gustativa, que es la incapacidad de reconocer los sabores, aunque la persona pueda detectar las sensaciones gustativas básicas. La agnosia espacial es la dificultad para orientarse en el espacio y reconocer la disposición de los objetos en su entorno. La agnosia del cuerpo o somatognosia es la incapacidad para reconocer las propias partes del cuerpo o comprender la relación entre ellas. Causas de las agnosias. Pueden ser causadas por lesiones cerebrales que afectan las áreas específicas del cerebro responsables de la integración sensorial. Algunas causas más comunes son los accidentes cerebrovasculares, traumatismo craneales, enfermedades neurodegenerativas, tumores cerebrales, infecciones cerebrales, lesiones traumáticas o postquirúrgicas.